Hola amigos, ¿qué tal? En esta parte del video les explicaré sobre las tres etapas de el desarrollo que tuvo México en la economía. La primera fue conocida como el crecimiento con inflación. Esta fue de 1940 a 1958. La segunda etapa fue el desarrollo estabilizador. Esta fue de 1958 a 1970. Acá fue cuando tuvo un mayor auge. Y por último tenemos la etapa de crisis y agotamiento, que esta fue de 1970 a 1982. En la segunda etapa del crecimiento hacia adentro que tuvo México, que fue el mayor auge, podemos encontrar el desarrollo estabilizador. Este abarcó los periodos presidenciales de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, que fue más o menos de 1958 a 1970. Acá fue cuando el modelo tuvo más auge, ya que acá fue cuando los mexicanos empezaron a consumir más productos, que esa era la importancia de este modelo, que los mexicanos consumieran productos de México y así dejar de pagar los impuestos que les ponían los países que exportaban sus productos hacia México, que eso era lo que les hacía gastar más dinero muchas veces. Por último tenemos la etapa de crisis, que esta abarcó los periodos presidenciales de Luis Echeverría y José López Portillo. Este estuvo de 1970 a 1982. Esta técnica dejó de funcionar ya que no ayudaba a todos los mexicanos, con lo cual fue desgastando mucho la economía del país, ya que, pues, como mencioné anteriormente, no beneficiaba del todo a todos los mexicanos. Entrando un poco más en contexto, la primera etapa que tuvo México del crecimiento hacia adentro fue el crecimiento con inflación. Esta abarcó tres periodos presidenciales: el de Manuel Ávila Camacho, el de Miguel Alemán Valdés y el de Adolfo Ruiz Cortines, que venían siendo de los años 1940 a 1958. Esta fue conocida como crecimiento con inflación, ya que esta básicamente se caracterizó por tener bajas tasas de inflación. ¿Qué es eso? Tal vez te preguntarás. Y es básicamente que no hubo un incremento muy significativo, o sea, un incremento de de alto rango en cuestión de bienes y servicios, o sea, luz, agua, etc, cosas que utilizas en tu vida diaria. Y que hubo una gran estabilidad económica. Para muchos expertos, la participación de Estados Unidos en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial fue algo realmente innecesario, en el que Estados Unidos tan solo iba a sacar ventajas para su propio beneficio económico y social, pero también podría analizarse como una oportunidad para el desarrollo de toda América, en el que Estados Unidos se posicionó como una potencia, una de las principales potencias de ese entonces. Ya después de que toda Europa había quedado en crisis, Estados Unidos se posicionó como la principal potencia mundial junto a la Unión Soviética. Gracias a esto México se vio muy beneficiado gracias a la participación de Estados Unidos, ya que al estar en el continente americano y principalmente junto a Estados Unidos, México se posicionó como uno de los países con mayor desarrollo económico durante estos años. Y gracias a un fenómeno que se le denomina como sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones es un fenómeno, bueno, una teoría a la que se le denomina por este nombre, ya que en vez de enfocarse en la importación de sus productos, de la materia prima que produce el país, como por ejemplo el maíz, enequeno, distintos otros productos originarios de México, el país decidió convertir estos productos en, en servicios de primera mano para que los propios habitantes de su país pudiesen disfrutar de esos y tener un mayor desarrollo interno. Gracias a esto México pudo tener durante estos años un gran desarrollo en el que la economía mexicana se pudo desarrollar para todas las clases sociales y en el que se vio un gran desarrollo social. La globalización, uno de los fenómenos sociales, políticos y económicos más controversiales de las últimas décadas, es el cual plantea la conexión y comunicación efectiva que puede existir entre los países para poder compartir ciertos aspectos sociales, culturales o económicos
que han traído varios beneficios, como los tratados de comercio entre varias naciones o los tratados culturales en el que se promueve la cultura de distintos países hacia otros países. El impacto que ha tenido la globalización sobre México es muy importante, ya que la cultura americana, la cultura europea realmente ha influido mucho en el desarrollo de México. México hoy en día está regido bajo un sistema neoliberal que plantea la liberación absoluta, ¿no? Sino que la liberación que puede existir del pueblo ante el Estado y la propia independencia económica que puede tener el individuo sobre sus propios bienes que la adquiera. Los principales representantes de este pensamiento podrían ser el austriaco Friedrich von Hayek, que planteaba el desarrollo personal e individual y la interacción con el Estado que puede tener el individuo, y también la primer ministro de Gran Bretaña, que es Margaret Thatcher, una de las representantes más importantes de la política actual. En 1986, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, se firmó el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio para la mejor economía mexicana, y en 1992 se firmó durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari el Tratado de Libre Comercio.